Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estoy por aquí con ustedes con un nuevo video. En esta ocasión no voy a tocar un tema de cuestiones procesales o procedimentales del sistema de enjuiciamiento criminal mexicano, el sistema acusatorio. En esta ocasión quisiera hablar de un tema un poquito distinto, pero relacionado también con el derecho penal y concretamente más con la materialización de dos delitos en concreto que, aunque no lo parezcan, eh, pueden llegar a estar relacionados el uno con el otro. Ya en un video anterior había explicado qué es y cuándo se actualiza el delito de sustracción de menores. Si lo recuerdan, pues bueno, por ahí brevemente, solo a manera de recordatorio, analizamos que el delito de sustracción de menores, pues bueno, se actualizaba pues cuando aquel ascendiente del menor, sea madre o padre, mamá o papá, pues bueno, sustraigan de la custodia legítima de quien la ejerza sobre ese menor, que puede ser papá o mamá, según sea el caso. Hoy en día no es solamente mamá quien tiene en custodia a los menores, ya es muy común también que nos encontremos cada vez más con papás que ejercen la guardia y custodia sobre sus menores hijos e incluso cada vez son más también los papás que obtienen esta guardia y custodia de manera ya legítima, es decir, legal, determinada o dictaminada por un juez de lo familiar. Y cuando ocurría pues esta sustracción, pues bueno, cuando ya habiéndose decretado en favor de alguno de los dos ascendientes de un menor o de menores, pues bueno, el ascendiente que no fue favorecido con esa guardia y custodia, pues decide precisamente sustraer de la guardia y custodia al menor del ascendiente que estaba ejerciendo pues precisamente la misma y retenerlo, claro, sin derecho que proceda para esa retención. Pero bueno, hoy hablaremos también de una figura diversa que puede estar relacionada con este ilícito de sustracción de menores y que podría considerarse incluso una figura agravada de la misma. Para poder ilustrar bien a qué me refiero y hablando concretamente del delito de desaparición forzada de personas. En un inicio, cuando se creó este tipo penal, pues bueno, debido a la confección social del momento en el que se insertó en los códigos penales del país, inicialmente en el Código Penal Federal y después en los de las entidades, pues bueno, como realmente quien eh, ejercía este tipo o quien realizaba este tipo de conductas eran servidores públicos de las fuerzas federales, particularmente, hablamos de las corporaciones de seguridad pública, la Policía Federal, el Ejército Mexicano y pues también las policías municipales y estatales de cada entidad. Sin embargo, con el transcurrir de los años, y bueno, también esto atiende pues precisamente a esa evolución sociológica que nuestra sociedad ha sufrido, sobre todo en materia de criminalidad, pues bueno, se actualizó el tipo penal y pues bueno, ya se consideraba o se considera actualmente que no solamente los servidores públicos pueden incurrir en ese delito, sino que también los particulares, pero bajo circunstancias muy específicas, que a continuación vamos a analizar de una forma muy puntual. ¿Y a qué voy con todo esto y cómo se relaciona o cómo puede relacionarse la conducta de sustracción de menores con la de desaparición forzada de personas? Pues bueno, vamos a imaginar un escenario hipotético en el que dos ascendientes, obviamente papá y mamá, o ya el día de hoy puede ser también familias homoparentales, en el que bueno, son parejas del mismo sexo, según sea la entidad del país que corresponda. Pero bueno, supongamos que una pareja que estaba unida en matrimonio, o aunque no esté unida en matrimonio, pues bueno, deciden separarse. Sin embargo, al haber hijos de por medio, menores de edad, claro,
pues bueno, hay este conflicto, ¿no? Siempre se va a generar este conflicto de que quién va a quedarse con la guardia y custodia de los menores. La guardia y custodia pues es precisamente este hecho material de tenerlos bajo el cuidado en un domicilio específico en donde habrán de habitar pues precisamente cotidianamente, ¿no? Y obviamente que este ejercicio o este concepto de guardia y custodia pues no limita los derechos del otro ascendiente, salvo que una autoridad judicial en materia familiar, pues bueno, así lo decidiera, ¿no? Cuando pudiera existir, por ejemplo, alguna conducta de violencia contra los menores, pues bueno, se puede limitar el derecho de convivencia del otro ascendiente respecto a los menores de edad. Recordando también primordialmente que el derecho a convivir con los ascendientes pues es de los menores en este caso. Pero si esa convivencia puede resultar no benéfica, pues bueno, se puede limitar bajo esos paradigmas. Sin embargo, cuando no ocurre esto, que no se tiene, digamos, noticia de una circunstancia como tal, puede llegar a ocurrir lo siguiente. Imaginemos en el hipotético que ya estábamos revisando, que esa pareja al separarse, pues bueno, deciden convenir no solo de manera privada, sino ya de manera pública, por decirlo de alguna forma, o sancionada de manera pública por una autoridad jurisdiccional en materia familiar, pues bueno, deciden convenir que con quién de los dos se va a quedar bajo la guardia y custodia ya definitiva el menor o los menores. También recordando que la guardia y custodia puede ser compartida. Es una dinámica un poco más compleja, sobre todo para los ascendientes, pero es jurídicamente posible. Pero imaginemos este escenario inicial en el que determinan o convienen esta pareja en dejar la guardia y custodia del menor o los menores, la definitiva, en manos de uno de ellos únicamente, y regulando también el ejercicio del derecho de convivencia del menor con el otro ascendiente que no ejercerá la guardia y custodia, pues bueno, mediante una regulación de visitas, ¿no? Lo que así llama el derecho familiar. Pero, pues bueno, imaginemos, y reitero, imaginemos porque es para ejemplificar, que en determinado momento esta pareja, pues bueno, si bien es cierto ya no están juntos, es muy común que a veces las personas que constituyeron una pareja y que procrearon hijos, pues bueno, sigan teniendo varios problemas de diferente naturaleza. Recordar que pues bueno, esto no debería, o puntualizar que esto no debería de afectar a los menores. Sin embargo, es complicado y difícil que esto no suceda, pero bueno, eh, se presentan problemas entre la ahora expareja y pues bueno, quien ejerce la guardia y custodia provisional, pues bueno, decide de manera unilateral y por su propia voluntad limitar el derecho de convivencia de el menor o los menores con el otro ascendiente, es decir, con quien no ejerce la guardia y custodia definitiva, generando una serie de actos materiales específicos, como puede ser pues precisamente el ocultamiento y la retención injustificada del menor, limitando pues precisamente el derecho de convivencia, al grado o a estas conductas alcanzan tal nivel que pues bueno, el otro ascendiente en muchas ocasiones llega a desconocer incluso ya el paradero de sus hijos o de su hijo. ¿Por qué? Porque estas conductas que adopta el otro ascendiente, pues bueno, pueden incluir precisamente hasta el cambio de domicilio. Y en el mejor de los casos, pues el cambio de domicilio en la misma ciudad. En los escenarios más complicados, pues el cambio de domicilio en el país a una entidad federativa distinta y pues bueno, también se ha presentado y cada vez con más frecuencia, pues bueno, la salida del país de parte del ascendiente con sus menores. Entonces, esto es una conducta algo complicada y también estas personas tienen que entender algo, que en determinado momento podría llegar a configurarse
el delito de desaparición forzada de personas, y esto también va para los servidores públicos, sobre todo las autoridades jurisdiccionales o en su caso también las autoridades administrativas en materia de investigación de delitos, hablando concretamente de los agentes fiscales. ¿Por qué? ¿Por qué se podría llegar a configurar un delito de desaparición forzada de personas? Porque pues el propio Código Penal nos dice que cuando una persona, un particular, pues precisamente aquí nos pone como requisitos para que se configure, pues bueno, que exista la aquiescencia de un servidor público, que es precisamente la coadyuvancia o la aprobación de un servidor público para lograr este cometido, ¿no? Que es el de desaparecer a una persona, con lo cual se limita, pues precisamente en estos casos en particular, se limita al otro ascendiente, a quien no ejercía la guardia y custodia definitiva, pues bueno, de saber el paradero de sus menores hijos y de saber, obviamente, cómo se encuentran los mismos. ¿Cuándo se puede configurar este delito? Puntualizando este requisito, el de que se tenga la aprobación o la aquiescencia de un servidor público, pues bueno, por eso les pongo ejemplos prácticos. Suponiendo que ya hubiera un convenio judicial y, por ejemplo, la parte afectada, es decir, a quien se le ha limitado ya el derecho de convivencia por desconocer el paradero de su hijo o de sus hijos, pues bueno, lo hace el conocimiento de la autoridad jurisdiccional que sancionó este convenio, que concedió a la otra parte la guardia y custodia definitiva. ¿Y qué es lo que puede pasar? ¿Cuándo se puede configurar este delito? Pues bueno, cuando a sabiendas de esto la autoridad jurisdiccional no realiza los actos necesarios, jurídicos y legales para que esta conducta termine. Es decir, cuando el órgano jurisdiccional o en este caso, si fue también un convenio en la parte de investigación de un delito como el de sustracción de menores ante la agente del Ministerio Público, pues bueno, si las autoridades no coadyuvan precisamente a limitar o a que cese esa conducta en la que el otro ascendiente, pues bueno, definitivamente ha desaparecido él y el menor o los menores, pues bueno, aquí se configura el delito de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los delitos no solamente son de acción, sino también de omisión. Y una omisión por parte de las autoridades en materia familiar puede llegar a configurar el delito de desaparición forzada, porque ante esta omisión se estaría considerando esa coadyuvancia o ese permiso tácito, no expreso, pero tácito, para que la otra persona continúe con esta conducta de desaparición forzada de menores. Y aún más, que el propio Código Penal contempla las agravantes, como una agravante específica la minoría de edad de las víctimas. Cualquier delito cometido en agravio de un menor de edad, pues es agravado de por sí en su naturaleza y por ende de investigación oficiosa. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues bueno, que las personas o las parejas que han determinado convenir una guardia y custodia, ya sea compartida, porque también esta hipótesis se puede configurar cuando la guardia y custodia es compartida, porque en sí lo que implica la desaparición forzada pues es la retención indebida y la falta de noticia de la persona a la que se ha desaparecido. Cuando una persona decide realizar estas conductas sin que haya una justificación real, es decir, claro que hay justificaciones que pueden amparar esta desaparición, como puede ser pues precisamente que el ascendiente que no ejercía la guardia y custodia sobre los menores, pues bueno, haya ejercido actos de violencia o intimidación contra el ascendiente que tiene la guardia y custodia o contra los propios menores, principalmente contra los propios menores. Si existe esta justificación, pues bueno, no se actualizará o será una excluyente de responsabilidad de este delito, pero eso implicaría que se formulara la querella necesaria, la denuncia pertinente de estos hechos y no solamente actuar de manera unilateral, es decir, no tomar esa decisión unilateral de limitar un derecho de convivencia que tienen los menores con el ascendiente que no ejerce su guardia
y custodia definitiva. Hay que tener mucho cuidado en eso, les repito, aquellas parejas que ya han terminado con su vínculo afectivo, ya sea si hubo matrimonio o si no lo hubo, y que decidieron convenir de manera pacífica este tema de la guardia y custodia de sus menores hijos, pues bueno, que si van a tomar en algún momento la decisión de limitar el derecho de convivencia con el trascendiente, pues bueno, que procuren hacerlo de la manera adecuada, es decir, justificando las razones y que no esté sustentado única y exclusivamente pues, en conflictos personales que pudieran tener solución con el otro ascendiente. Espero que les haya quedado claro la diferencia entre uno y otro y cómo pueden llegar a ligarse estas conductas delictivas, sobre todo para que pues se eviten caer en las mismas y sobre todo teniendo en consideración que el delito de desaparición forzada de personas pues bueno, tiene una pena bastante elevada, bastante grave. Estamos hablando de 40 a 60 años de prisión, la expectativa de la misma. Entonces, espero que este video les haya sido no solamente informativo, sino también formativo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.